En el salmo anterior vimos que el título era Oración matutina de confianza en Dios, y este salmo es Oración vespertina de confianza en Dios. Por eso encontramos allí uno de los versículos más conocidos y citados a la hora de dormir, que es el versículo 8. Pero si analizamos esta oración, comenzamos viendo una vez más la súplica para una respuesta de este creyente. Salmo de David se nos dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Hablamos en la ocasión anterior que el salmo anterior fue escrito en un tiempo de persecución, cuando David huía de la sublevación de su hijo Absalón. De algún modo, David estaba refugiándose en la defensa y en la justicia de Dios. Y algo interesante del inicio de esta oración es que está pidiendo en el tiempo presente por su situación que vive, pero hace mención de cómo Dios le había ayudado en ocasiones pasadas. Dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Es decir, que es útil para nuestro corazón, para nuestra mente, cuando vamos al Señor en oración, recordar otras oportunidades en las cuales hemos clamado y el Señor ha atendido en nuestra necesidad, en nuestro tiempo de angustia. Eso nos fortalece para volver a pedir misericordia y que el Señor oiga nuestra oración. Veamos que aunque David se refugiaba en el Dios de justicia, él reconoce la necesidad que tiene de misericordia. Cuando hablamos de misericordia es que Dios no nos da el castigo que merecemos, sino que en medio de esa manifestación de su carácter amoroso y santo, nos preserva de las consecuencias que justamente podría derramar sobre nuestra vida. Ahora, en el versículo 2 menciona a aquellos que son sus enemigos, pero también es como dice también el salmo anterior, los llama adversarios que se habían multiplicado, pero también es una reflexión acerca de cómo las personas se alejan en este mundo del Señor y de su palabra. Lo dice con una pregunta retórica: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Dice: amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Qué es lo que hace el impío en este mundo? Ama la vanidad, porque la vanidad podemos entenderlo, algo vano, ¿verdad? Algo que realmente tiene apariencia de valor, pero no tiene valor. Es como una neblina, como un humo, que cuando uno se acerca no lo puede agarrar. ¿Cuántas cosas hay en este mundo que deslumbran los ojos de muchos, y puede ser que también tiente al creyente, que realmente son vanidades? Y si hay una vanidad, también hay una mentira. Podemos pensar cuáles son las cosas de este mundo que nos atrapan, si son deleites, si son placeres, si son cuestiones materiales, y debemos ver detrás de esa vanidad o de ese espejismo, como aquel que va en el desierto y ve un lago, un manantial de agua, y en realidad no es una vanidad, una alucinación. Así también el hombre va en busca de esas cosas para luego darse cuenta que carecen de valor, o por lo menos no pueden proveer al alma lo que el alma necesita. Entonces, el que va detrás de una vanidad está cayendo en una mentira, que es el engaño de este mundo y el engaño de Satanás. Pero luego dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Es decir, gloria al Señor que Él nos ha escogido por pura gracia a los creyentes desde antes de la fundación del mundo, pero nos ha llamado a la comunión con Él. Y cuando se refiere aquí al piadoso, se refiere al creyente.
no es que Dios nos escoge por ser piadoso, somos piadosos porque Dios nos escogió y porque Dios nos transformó. Y si no somos piadosos, debemos preguntarnos si efectivamente Dios ha hecho una obra de salvación en nuestra vida. Y sí, también reconocemos que si Dios nos ha salvado, no somos perfectos, seguimos tropezando en muchas cosas, pero debemos esforzarnos de ir en pos de la piedad. Por eso el consejo apostólico es: ejercítate en la piedad, como aquel que va a un gimnasio. Tenemos que hacer nuestros ejercicios espirituales batallando contra el pecado, contra el mundo, contra la carne, y ir en pos de aquello que es santo y agradable a Dios. Por eso esta meditación interesante que plantea aquí como exhortación fuerte y que tiene que ver con la noche, con el tiempo de dormir, dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y yo pensaba, ¿cómo relacionaría estas cosas el salmista? ¿En qué sentido él podía pecar mientras estaba en la cama? Y la lógica del contexto nos hace pensar lo siguiente, que cuando estaba en su cama, o cualquier persona está en su tiempo de dormir, puede dar lugar a sus pensamientos. ¿Y qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que llena el corazón? Y en aquellos que tienen su afán en las cosas terrenales, en lo que van a hacer al día siguiente, los recursos que van a tener. En aquellos que están buscando por placeres terrenales, pecaminosos, cómo van a conseguir saciar o intentar satisfacer esos deseos. Y cada uno, según la maldad de su propio corazón, seducido por algún tipo de pecado, que tiene que ver con pensamientos y que tiene que ver con vanidades y con mentiras. Por eso la exhortación es: temblad y no pequéis. Temblad, porque hay un Dios en los cielos que es santo y justo. Y no pequéis, porque ciertamente no va a haber ningún beneficio en el pecado. Por eso Dios nos da su palabra y nos envió al Redentor. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿Qué es el sacrificio de justicia? Es obediencia. Y vaya que cómo cuesta por momentos, ¿verdad? Por eso necesitamos de los medios de gracia y del auxilio del Espíritu Santo para poder confiar en el Señor y darnos cuenta que lo que nuestro corazón nos impulsa a hacer, a pensar, si eso es pecaminoso y es desagradable a Dios, debe ser desechado. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Claro, muchas personas pueden ver esta necesidad de dirección y Dios es el que nos alumbra. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Lo que necesitamos es la comunión con el Señor. Más allá que las cosas que son buenas para nuestra vida y anhelamos y le pedimos a Dios, lo que más necesitamos es la luz de Dios misma, la comunión con Él. Por eso el salmista, que lo tenía en claro, dice: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Quizás para muchas de esas personas, en el andar de la vanidad de su corazón y en las mentiras engañosas, la satisfacción más grande era tener todo lo que querían en esta vida: tener grano, tener mosto, tener alimento, tener bebida, y así saciarse de todas las cosas terrenales. Pero el salmista dice que hallaba más satisfacción en Dios que en el mismo alimento en abundancia. Nos dice aquí: tú diste alegría a mi corazón. Vean, deberíamos preguntarnos esto: ¿es el Señor motivo de alegría en nuestro corazón? Si no lo es, debería serlo. Tendríamos que pensar qué cosas de esas vanidades y mentiras están robando nuestro corazón para no pensar que Dios es lo más maravilloso y lo que puede traer mayor satisfacción a nuestra propia vida. Como el salmista tenía en claro que su alegría venía del Señor y confiaba en Él aún en tiempo de angustia y oraba para descansar en su voluntad,
entonces podía acostarse y dormir confiado. Y así dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Hay pruebas? Sí, hay pruebas. Lo perseguía su hijo. ¿Hay peligros? Sí, había peligros. Podía llegar a morir. ¿Tenía necesidades? Sí, tenía necesidades. Estaba huyendo y no tenía muchas cosas. Tenía incertidumbre y no sabía qué iba a pasar con el trono, si él iba a morir, si iba a volver. Pero aún en medio de todo eso, él puede decir que se iba a acostar en paz. Realmente algo destacable en la confianza que él tenía y digno de invitar. Vamos a orar. Amado Señor, gracias porque hemos podido leer este salmo. Trae el alimento y la exhortación y el consuelo y la fortaleza en nuestros corazones para poner en práctica lo que oímos, que no caiga en saco roto ni se desvanezca, Señor, antes de producir fruto. Pedimos tu bendición en este tiempo en que hemos de orar para que estas oraciones lleguen ante tu presencia, Señor, en los méritos de Jesucristo y podamos confiar en ti. En Cristo Jesús. Amén.